Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Nagenson, soy subjefe de servicio de hemodinamia del Hospital Centenario y ayudante de cátedra de cardiología de la Universidad de Rosario. Vamos a hablar hoy de síndromes aórticos agudos, un tema que es difícil ya desde el vamos porque no hay un consenso estricto en lo que sería su definición. Podríamos decir que se trata de una constelación de enfermedades de la aorta que tienen en común la disrupción de la capa media, lo que conlleva la posibilidad de la ruptura del vaso y son por ende potencialmente letales. Se manifiestan por dolor que podríamos llamar como neologismo dolor aórtico en contraposición con el dolor anginoso, y a veces se manifiestan también por hipoperfusión o shock y que comparten una metodología diagnóstica, una estratificación pronóstica y un enfoque terapéutico, por lo que entonces volvemos a agruparlas dentro de lo que sería un enfoque sindrómico. Esta constelación de enfermedades de la aorta tenía en común entonces una disrupción de la capa media, y al tener este factor común vamos a ver cómo pueden evolucionar de una forma hacia otra. Esa disrupción de la capa media puede tratarse de una separación de las capas de la misma, de los distintos estratos de la capa media, la presencia de hemorragia dentro de la capa media o la ruptura de la misma. Cuando tenemos una separación de las capas, de las láminas, mejor dicho, de la capa que componen la capa media, hablamos de una disección, no solo separación de aorta. Cuando tenemos hemorragia, hablamos de un hematoma intramural, y cuando tenemos una ruptura, hablaríamos de una úlcera penetrante de aorta. Serían entonces estas tres las entidades clásicas en las que hay consenso universal, uniforme, que forman parte de este síndrome. Comencemos por la disección de aorta. Decimos entonces que se trata de un desgarro, se produce por un desgarro de la íntima y de las láminas de la capa media en una profundidad variable, lo que permite el flujo de sangre con una separación de estas distintas láminas o lamelas de la capa media, y esta separación va progresando en un sentido tanto anterógrado como retógrado, tanto longitudinal como circunferencial, y lo hace en una longitud y magnitud variable, y va generando entonces dos luces, una verdadera y una falsa, separadas entre sí por un flap o colgajo de la pared. El hematoma intramural consiste en la presencia de contenido de sangre en la capa media, que se extiende hasta la adventicia, en ausencia de un desgarro. La íntima está intacta, por lo tanto no hay una comunicación directa entre el lumen vascular y el defecto. Se cree que se produce por ruptura de los vasa vasorum o bien por la presencia de una úlcera penetrante de aorta que terminó por cicatrizar. Vemos cómo ya desde el vamos hay correlación entre las distintas entidades. Precisamente el hematoma intramural, ¿cómo puede evolucionar? Puede evolucionar hacia la reabsorción total, a una reabsorción parcial, a una estabilización, a una progresión que puede terminar generando un remodelamiento que puede llegar al aneurisma del vaso, o bien puede evolucionar a una disección o una ruptura, sea en forma directa o por previo desarrollo de un pseudoaneurisma. La úlcera penetrante de aorta sería la ulceración de una placa aterosclerótica en la pared de la aorta que su cráter termina penetrando a través de la lámina elástica interna hacia la capa media, también en una profundidad variable. En la capa media puede llegar a formar un hematoma a medida que va digiriendo los tejidos, y desde la luz, donde se forman cráteres, donde se forman detritus y trombos en el cráter, se pueden generar embolias periféricas. La úlcera puede ir progresando en profundidad, terminar generando un pseudoaneurisma e ir a la ruptura, o bien puede cicatrizarse y dejar un hematoma intramural, o servir de puerta de entrada como desgarro de la aorta y generar una disección de las capas de la media. Volvemos a esta interrelación que hay entre las distintas entidades. Como vimos, la úlcera penetrante puede generar una disección de aorta, si se mete sangre, se cuela hacia el cráter y va disecando las láminas de la capa media, o bien puede cicatrizar y generar un hematoma intramural. Como contrapartida, el hematoma intramural puede ulcerarse y generar una úlcera penetrante de aorta sobreagregada, o bien desgarrarse y generar una disección de aorta, y la disección de aorta puede cerrarse y generar un hematoma intramural.
Estando debilitada la pared de la aorta y adelgazada, es obvio que pueda producirse una ruptura, sea en forma directa, a partir de cualquiera de estas tres entidades, o bien previa formación de un pseudoaneurisma o de un aneurisma que termina por romperse. Esta ruptura se da en un 7,5% de los casos de disección y bastante más frecuente, alrededor del 40% en los casos de úlcera penetrante y de hematoma intramural. Ahora bien, dijimos que estas entidades podían ir a la ruptura en forma directa o previa formación de pseudoaneurismas o de aneurismas. Hay otras entidades que generan pseudoaneurismas, como pueden ser los traumatismos o las infecciones. La presencia, podemos tener entonces de pseudoaneurismas traumáticos o infecciosos, o bien de aneurismas también degenerativos por factores de riesgo cardiovasculares comunes que van debilitando la pared de la aorta por falta de irrigación. Es por eso que algunos autores insisten en incorporar dentro de la tríada clásica de síndromes aórticos agudos a los aneurismas o pseudoaneurismas de ruptura inminente. Entonces, podríamos ampliar la definición agregando a estas dos entidades. Dijimos, bueno, como puede haber una ruptura, estas entidades son potencialmente letales. De hecho, la disección de aorta tiene un 50% de mortalidad y la úlcera penetrante y el hematoma intramural alrededor del 20%. Puede resultarles llamativo que, siendo la disección de aorta la que menos tendencia a romperse tiene de las tres, es la que más mortalidad tiene. ¿Esto de qué nos habla? De que la mortalidad no deviene solamente en la ruptura, sino que puede devenir también de otro tipo de complicaciones, como vamos a ver. En cuanto a la manifestación, habíamos dicho que estas entidades se manifiestan por un dolor aórtico, en contraposición con lo que sería el dolor anginoso, como causa de dolor torácico. Como en todo dolor, vamos a describir su carácter, su localización, su irradiación, sus circunstancias de inicio, velocidad de instalación, intensidad, factores agravantes y atenuantes, duración y síntomas acompañantes. El dolor aórtico en general se lo describe como agudo, desgarrante, punzante, lancinante, pero bueno, esto no es inequívoco, puede faltar hasta en un 20% de los casos, sobre todo aquellos pacientes que tienen neuropatía o que están chocados y no pueden manifestarlo. En cuanto a la localización y la irradiación del dolor, decimos que es variable, puede ser retroesternal, precordial, cervical, dorsal, lumbar, abdominal o inclusive puede ir migrando de un sitio al otro, sobre todo en el caso de la disección de aorta que va progresando. En lo que hace a las circunstancias de inicio no siempre están presentes claramente, pero muchas veces puede rescatarse del interrogatorio el antecedente de un traumatismo o una desaceleración brusca, a veces un traumatismo iatrogénico, como puede ser una manipulación de la aorta en una cirugía a cielo abierto o un tratamiento endovascular, el antecedente de un esfuerzo físico isométrico importante, un levantamiento de pesas o las maniobras de valsalva forzosas como los pujos del parto. Un aspecto muy importante del dolor aórtico es su velocidad de instalación. Aparece en forma súbita, es máximo de entrada, el tiempo al acmé, el tiempo a alcanzar la máxima intensidad es 0, es máximo de entrada, se instala con la velocidad de un aplauso o de un rayo. Esto es muy importante para diferenciarlo del dolor anginoso, que es un dolor que se instala gradualmente a medida que se va intensificando ese desbalance oferta-demanda de oxígeno miocárdico que lo genera. La intensidad del dolor aórtico es muy importante, es 10/10, el máximo que el paciente haya experimentado en su vida. Pero eso, si bien es la rutina, no es sine qua non, la intensidad es variable e inclusive en algunos casos puede llegar a faltar. No existen factores agravantes, ya el dolor es demasiado intenso como para agravarlo aún más, el paciente no encuentra tampoco posición antálgica ni alivio a su padecimiento y solamente puede ser calmado con morfina. La duración del dolor es variable y presenta o se acompaña a veces de síntomas concomitantes como los neurovegetativos. Estamos en respuesta a mecanismos reflejos surgidos del espesor de una víscera que descargan respuestas aferentes en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y que después de una sinapsis central van a generar una descarga adrenérgica más o menos colinérgica que es responsable de esa sensación de desasosiego por el dolor, que no encuentra alivio, de muerte inminente,
palidez, sudoración, piloerección, náuseas, vómitos, deseo defecatorio, etc. Pero también pueden aparecer síntomas y signos a partir de las complicaciones, como ser un edema de pulmón por una insuficiencia valvular aórtica aguda, síndromes isquémicos coronarios, neurológicos, mesentéricos, extremidades inferiores, etc. Estas manifestaciones acompañantes a menudo faltan, pero otras veces son la única manifestación del cuadro. Y por eso hay que estar atentos. En lo que hace a la fisiopatología de este cuadro clínico, obedece por un lado a la hemorragia o el shock que se genera. Entonces, haciendo un viaje virtual por la aorta, tendríamos signos de taponamiento cardíaco, hemomediastino, fístulas ortobronquiales con hemoptisis, hemotórax, con derrame pleural, hemoperitoneo, distensión abdominal, fístulas ortodigestivas, hematemesis, hematoquesia, hemorragia retroperitoneal, con mucho dolor lumbar y abdominal. Pueden aparecer síntomas por disección de las ramas y estructuras como la válvula aórtica, que genera una insuficiencia aórtica aguda y edema de pulmón. Síndromes coronarios agudos por compromiso de las coronarias, siguiendo otra vez este viaje virtual por la aorta. Seguimos a los troncos supraórticos y podemos experimentar isquemia de miembros superiores o síndromes neurológicos agudos. Cuando vamos por la aorta descendente ya podemos comprometer la arteria medular anterior o de Dankiewicz y generar paraplejía. También isquemia intestinal o intestino mesentérica, lo mismo que isquemia renal o isquemia de extremidades inferiores. También pueden aparecer signos y síntomas por compresión de las estructuras vecinas, como ser un síndrome de vena cava superior, disfonía por compromiso del recurrente izquierdo, disfagia por un compromiso esofágico. Por último, no nos olvidemos que estamos hablando de una víscera enorme como la aorta. Es muy probable que el organismo en su todo reaccione frente a esta noxa y podemos tener lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con o sin coagulación intravascular diseminada y los signos y síntomas neurovegetativos a los que hacíamos referencia. Nos vemos entonces en una problemática porque estamos en presencia de un cuadro de altísimo riesgo con una clínica muy proteiforme. Tenemos que considerarlo, tenerlo en los planteos diagnósticos permanentemente. Pero uno de los problemas es que si bien son potencialmente letales, su incidencia es muy baja, 2 a 6 pacientes cada 100.000 habitantes por año, comparados con unos 2.000 más o menos por cada 100.000 habitantes por año que tienen los síndromes coronarios agudos. Encima, ambas entidades se pueden manifestar por dolor torácico, que es el motivo de consulta más frecuente en las guardias externas, hasta un 10% de las consultas. Entonces, de nuevo, cuadro de altísimo riesgo con una clínica muy proteiforme y con síntomas de muy frecuente consulta como el dolor torácico. Encima, los métodos confirmatorios son estudios complementarios costosos y no siempre disponibles. Si usamos a mano suelta estos métodos, vamos a generar una sobreutilización de los recursos que es incompatible con cualquier sistema viable. Entonces, hay que hacer una secuencia racional del diagnóstico. Ante cualquier paciente que tenga dolor torácico lumbar abdominal, y o síncope, o signos de hipoperfusión tisular, debemos plantearnos 3 interrogantes. Si tiene factores predisponentes para tener patología aórtica, si el dolor es de riesgo, reviste características compatibles con un síndrome aórtico agudo, o si el examen físico presenta alguna de estas características. El dolor decimos que es de riesgo cuando es de inicio súbito, es de intensidad máxima y o desgarrante. Los factores predisponentes son aquellos entidades o situaciones que generan debilitamiento o un daño a la pared aórtica. El debilitamiento puede producirse por múltiples factores de riesgo coronario, por enfermedades del colágeno, vasculitis o afecciones estructurales. De los 4 grupos, las más importantes son las enfermedades del colágeno y las estructurales. Las enfermedades del colágeno serían el síndrome de Marfan, el síndrome familiar de aorta, de afecciones del aneurisma de aorta o de disección de aorta, el antecedente de algún familiar que haya tenido a edad temprana patología de aorta o que haya fallecido súbitamente sin una causa clara, nos deben alertar ante esta posibilidad.
la presencia de síndrome de Loeys-Dietz o de Ehlers-Danlos tipo 4. Lo mismo que la coartación, el síndrome de Turner o la presencia de aorta bicúspide nos ponen ante la sospecha, tan solo una de estas entidades nos pone ante la sospecha de un debilitamiento importante de la pared aórtica y tenemos que prender la luz de alarma. El resto de las entidades, los factores de riesgo y la vasculitis no tienen individualmente un peso suficiente, pero la acumulación de múltiples factores de riesgo asociados tal vez a alguna vasculitis nos debe también encender la luz de alerta. Por otra parte, el daño estructural, o el antecedente de un posible daño a la aorta que la haya debilitado, puede registrarse con el antecedente de un traumatismo, sea penetrante o no, directo por desaceleración, o el antecedente de una intervención en la aorta, como puede ser endovascular, por un cateterismo, o a cielo abierto por una cirugía cardiovascular que involucre la aorta. También el daño puede producirse mediante un esfuerzo isométrico o un esfuerzo de valsalva, como el levantamiento de objetos pesados, los pujos del parto, o también estados hiperdinamicos como el tercer trimestre del embarazo. Si nosotros tenemos algunos de estos factores, pondremos un punto a la variable factores predisponentes. Por último, el examen físico de alto riesgo consiste en la presencia de signos de hipoperfusión, asimetría en los pulsos, en la tensión sistólica, el foco neurológico, la insuficiencia aórtica o la presencia de shock o hipotensión. Tenemos entonces tres variables que pueden tener un valor binario cada una, 0 o 1, por lo tanto el score será entre 0 y 3. La presencia de un score de 0 nos aleja la posibilidad de estar frente a un síndrome aórtico agudo y debemos buscar diagnósticos alternativos. La presencia, por el contrario, de 2 o 3 puntos en el score nos obligan a realizar sin dilaciones un estudio por imágenes de aorta. El punto medio sería un score de 1, nos obliga a hacer una serie de métodos complementarios, empezando por el electrocardiograma. El electrocardiograma no tiene mucha utilidad para diagnosticar un síndrome aórtico agudo, pero es extremadamente útil para descartar un síndrome coronario agudo, que es la causa principal de los causantes de dolor torácico potencialmente letales. Después están, recordemos, la embolia de pulmón, el hemotórax a tensión, los síndromes aórticos agudos y la ruptura de esófago. Al ser los síndromes coronarios agudos mucho más frecuentes, y además al tener la necesidad de revascularizar rápidamente un paciente con un infarto de miocardio con supranivel del segmento ST, debemos de darle prioridad a descartar estas entidades. Si estamos en presencia de un síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST, lo derivaremos para tratamiento urgente. Si de reperfusión, si es un síndrome coronario agudo sin supranivel del segmento ST, irá a unidad coronaria para tratamiento endovenoso. Si por el contrario no estamos seguros de tener o no un síndrome coronario agudo, o si queremos evaluar de una forma rápida y accesible la posibilidad de un síndrome aórtico agudo, podemos complementar los hallazgos del electrocardiograma con un ecocardiograma transtorácico que nos puede mostrar alteraciones segmentarias de la motilidad en el caso de un síndrome coronario agudo, o bien alteraciones compatibles con un síndrome aórtico agudo cuando éstas se localizan en la aorta ascendente, que es la que está más próximo a la parrilla costal. Las afecciones de la aorta descendente no van a ser diagnosticadas por un ecocardiograma transtorácico. Necesitaríamos un transesofágico. Bueno, puede ser que a partir del ecocardiograma obtengamos hallazgos compatibles con un síndrome aórtico agudo y tendríamos que confirmarlos bien y clasificarlos con un estudio por imágenes de aorta, o puede ser que volvamos a diagnosticar un síndrome coronario agudo o bien que no nos arroje ningún dato de relevancia. En este último caso, lo que vamos a hacer es obtener una placa de tórax, un estudio económico, disponible y sencillo de obtener, que si bien es poco preciso en el diagnóstico, nos puede servir como el electro para descartar causas alternativas como una fractura costal, un neumotórax o un infarto de pulmón, por ejemplo, por una embolia pulmonar. Pero también, y si bien poco sensibles, hay algunos signos que nos pueden orientar a sospechar que podemos estar asistiendo frente a un paciente que tiene un síndrome aórtico agudo. Tales son el ensanchamiento mediastinal, sobre todo si este se
se atribuye a la silueta aórtica, la presencia de signo del calcio, que consiste en detectar calcio de la íntima a por lo menos 1 centímetro del borde de la silueta aórtica, el borramiento de la ventana aortopulmonar, el derrame pleural izquierdo, el desplazamiento de la columna aérea de la tráquea, la aorta en porcelana o los pseudoaneurismas calcificados. Si la placa de tórax nos revela un diagnóstico alternativo, bueno, seguiremos con esa línea, mientras que si vemos datos sugestivos de patología aórtica, tendríamos que descartar con un estudio por imágenes de aorta la presencia de un síndrome aórtico agudo. Llegado a este punto, descartadas todas estas situaciones y no teniendo un diagnóstico, el paso lógico siguiente es solicitar el dosaje de dímero D. El dímero D sabemos que consiste en fragmentos de fibrina. La presencia de fibrina o de sus fragmentos circulando en sangre significa que ha habido un trombo o un coágulo en algún lugar de la economía, por lo que esta determinación es extremadamente inespecífica. Es decir, puede obedecer a una embolia de pulmón, una trombosis, a un infarto y también a un síndrome aórtico agudo. Lo interesante es que llegado a este punto del algoritmo, la presencia de un dímero D menor a 500 nos permite descartar con bastante tranquilidad estar asistiendo a un síndrome aórtico agudo. Un valor mayor a 500, por el contrario, lo que nos va a obligar es hacer un examen por imágenes de aorta para confirmar o descartar esta entidad. De más está decir que estos pacientes durante todo este proceso diagnóstico deben estar monitoreados y controlados de cerca en un área especial de la guardia y bueno, estar atentos a que no aparezca algún hallazgo de riesgo que no se haya presentado al inicio. Si ese fuera el caso, debemos rápidamente hacer un estudio por imágenes de aorta. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes de aorta disponibles? Los 3 que suben al podio son la angioresonancia magnética, la angiotomografía multicorte y el ecocardiograma transesofágico. Cada uno de estos métodos tiene diferentes calificaciones en lo que hace a sensibilidad, especificidad, invasividad, uso de contraste, radiación, dependencia del operador, resolución, demora o disponibilidad en llevarlo adelante, la capacidad o la posibilidad de realizar monitoreo de un paciente inestable mientras se realiza el estudio y el área visualizada. Podemos graficar digamos, el comportamiento o el valor de cada uno de estos métodos para cada una de estas variables como los colores de un semáforo, y como vemos el que más luces verdes tiene es la angiotomografía multicorte. Por lo tanto, no es de sorprender que sea el método elegido por los colegas para diagnóstico de estas entidades en las 2/3 partes de los casos. Además, allá de ser el estándar oro para diagnóstico, la angiotomografía multicorte permite la detección de complicaciones y la planificación adecuada de las intervenciones, además de poder llevar adelante lo que se llama la tomografía o la angiotomografía de triple descarte, que consiste en la obtención de imágenes de la aorta, del tórax, durante el pasaje del bolo de contraste por distintas estructuras. Si obtenemos las imágenes cuando el bolo pasa por la arteria pulmonar, descartaremos embolia de pulmón. Si las obtenemos cuando pasan por la raíz aórtica, podremos hacer una coronariografía no invasiva y descartar un síndrome coronario agudo. Y si las obtenemos ya en el callado aórtico y aorta descendente, podremos descartar un síndrome aórtico agudo. Si se programa correctamente, se pueden descartar las 3 cosas en un mismo estudio. Para hacer un estudio por imágenes de aorta mediante angiotomografía hay distintos requerimientos técnicos. El más importante de ellos es realizar el estudio en forma gatillada, es decir, que la obtención de las imágenes sea sincronizada con el ciclo cardíaco para evitar estos artefactos por movimiento que genera la actividad cardíaca. Fíjense la nitidez de la imagen cuando es obtenida en forma gatillada, la imagen que está a la derecha. En cuanto a los parámetros diagnósticos, tenemos que valernos tanto de las imágenes o las series sin contraste como las series contrastadas.
En la serie sin contraste podemos ver el calcio de la íntima que se desplaza en sentido medial, sería el equivalente tomográfico de un signo del calcio radiológico. Podemos ver también aumento de la densidad y del grosor de la pared del vaso y podemos ver la presencia de aneurismas. También es importante la serie sin contraste para cotejarla con el comportamiento durante la serie contrastada y hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo de la disección aórtica y del hematoma intramural. También vemos cómo se comporta la úlcera. Veremos que la disección aórtica y el hematoma intramural tienen como, digamos, dos compartimentos. En la disección de aorta, en la serie sin contraste, esos dos compartimentos son isodensos entre sí, mientras que en el hematoma intramural tenemos un compartimento con forma de semiluna periférica hiperdenso en relación a lo que sería la luz central del vaso. En la úlcera penetrante no vemos mucho, podemos ver a lo sumo una calcificación parietal correspondiente a un ateroma calcificado. Cuando vamos a la serie con contraste, en el caso de la úlcera penetrante vemos que en la zona que está el ateroma se agrega una imagen de suma, que sería la úlcera. En el caso del hematoma intramural es el comportamiento más pintoresco, porque vemos que la luz, que era hipodensa respecto de la pared, se torna hiperdensa al opacificarse completamente con el contraste, mientras que la pared que tiene el hematoma, que era hiperdensa respecto de la luz en la serie sin contraste, al no recibir contraste va a ser hipodensa respecto de la luz. No es que baje la densidad de la pared, sino que aumenta la densidad de la luz, entonces en la comparación el comportamiento es distinto en las distintas fases. Distinto a lo que sucede con la disección de aorta, que al estar comunicados ambos compartimentos, la luz verdadera y la falsa, el contraste va a pasar de una a la otra y se van a reforzar con contraste y van a seguir siendo isodensas entre sí, si bien son hiperdensas respecto a la serie sin contraste. Lo mismo que vimos en las series axiales, podemos ver en los cortes sagitales o coronales, la luz verdadera y la falsa, refuerzan las dos con el contraste, la luz del vaso refuerza mientras que el hematoma no refuerza en este caso, y vemos la imagen de suma de la úlcera penetrante de aorta. Más allá de estos datos, que son los más importantes, los uniformemente visibles para diferenciar sobre todo la disección de aorta del hematoma intramural, a veces tenemos la suerte de observar los desgarros o tears, la comunicación entre la luz verdadera y la falsa en el caso de las disecciones de aorta. Por supuesto, hallazgo no visible en los hematomas intramurales. Además, mientras que el hematoma intramural sigue un trayecto lineal, la luz falsa de la disección de aorta sigue un trayecto espiral. Además, el hematoma intramural tiene una forma de semiluna, bien prolijo, bien parejo, mientras que la forma de la luz falsa es completamente irregular porque depende de un juego de presiones entre una y otra. La úlcera penetrante de aorta, dijimos que es un defecto focal, como una imagen de suma, de bordes irregulares que se extienden más allá de la pared aórtica, deforma el contorno y puede estar en presencia de ateromatosis o zonas vecinas y generar muchas veces un hematoma parietal, que sea en un 80% de los casos. Lo pueden ver también en estos cortes sagitales y coronales o la imagen de suma. En lo que es la estratificación de riesgo, vimos que la mortalidad de la disección de aorta es de alrededor del 50% y de las otras entidades de alrededor del 20%. ¿Sí? Pero estas son medidas de promedio, de tendencia central, alrededor de las cuales hay una gran dispersión de posibilidades. Y bueno, habíamos visto también que si bien de las tres entidades la más letal era la disección de aorta, era la que menos se rompía de las tres, y esto decía que había otras causas de ruptura, de mortalidad que no hemos nombrado, y que son la isquemia visceral, patrimonio exclusivo de la disección de aorta, por compromiso de las ramas, o el taponamiento o la insuficiencia valvular aórtica. Estas últimas dos entidades o complicaciones, para que aparezcan, el síndrome aórtico debe asentarse necesariamente en la aorta ascendente. No puede generar insuficiencia aórtica con taponamiento o una afección que compromete la aorta descendente. Por eso que el parámetro más importante
de pronóstico es la localización del defecto. Esto ya se sabe desde la época, estamos hablando 40, 50 años atrás, en que se, digamos, desarrolló la clasificación de Stanford para la disección de aorta. ¿Qué decía la clasificación de Stanford? Las dividía en tipo A y tipo B, tomándose por disecciones tipo A aquellas que comprometían la aorta ascendente y por tipo B aquellas que no comprometían la aorta ascendente. Vieron que tenía un valor pronóstico muy importante. Las disecciones tipo A tenían un 1% de mortalidad por hora, es decir, que durante las primeras 48 horas. Para el tercer día de afección ya se había muerto la mitad de los pacientes, desde el inicio del cuadro. Mientras que en las disecciones tipo B la mortalidad alcanzaba el 10% al mes, o sea, alta pero muchísimo menor. Además, no solo tenía valor pronóstico, sino que guiaba el tratamiento, porque el tratamiento quirúrgico a cielo abierto, el único disponible cuando se desarrolló esta clasificación, hacía que los pacientes con disecciones tipo A tuvieran una mortalidad muchísimo menor, bajaran la mortalidad a la mitad aproximadamente, mientras que si se intervenía precozmente con cirugía a cielo abierto a los pacientes con disecciones tipo B, la mortalidad se duplicaba. Entonces, esta clasificación guiaba el tratamiento. Disecciones tipo A, tratamiento quirúrgico; disecciones tipo B, tratamiento médico. Y como vemos, la distribución espacial de los componentes de los síndromes aórticos agudos difiere. Mientras que la disección se localiza predominantemente en la aorta ascendente, el hematoma intramural y la úlcera penetrante lo hacen preferiblemente respetando la aorta ascendente, sobre todo en la aorta descendente asientan, ¿sí? Y por eso, al tener mayor compromiso de la aorta ascendente, es que la disección de aorta tiene mayor mortalidad que la úlcera penetrante y el hematoma intramural, a pesar de que estas últimas se rompen con mayor frecuencia. Ahora bien, esta clasificación espacial que tiene valor para la disección de aorta, ¿se puede extrapolar a la del hematoma intramural y a la úlcera penetrante? Sí. Los pocos hematomas intramurales y úlceras penetrantes que asientan en la aorta ascendente tienen claramente una mayor mortalidad que aquellos que asientan en la aorta descendente y se benefician de un tratamiento quirúrgico precoz. Más allá de la localización, hay una serie de parámetros tanto clínicos como imagenológicos que nos pueden mostrar complicaciones como ruptura o isquemia, o bien complicaciones inminentes como la hipertensión refractaria o dolor persistente. La presencia de síntomas o signos clínicos como la hipertensión refractaria, el dolor refractario, el shock, la hipotensión, la isquemia visceral o tisular nos hablan de un cuadro de altísima mortalidad, ¿no? De un cuadro complicado. La presencia de complicaciones aumenta la mortalidad hasta un 80% independientemente de la localización del defecto, sea aorta descendente o descendente. A veces las complicaciones no las vemos desde el punto de vista clínico, sino las vemos con imágenes y el valor es prácticamente el mismo, ¿sí? Las imágenes pueden ser signos de ruptura que pueden ser primarios como la extravasación de contraste, vemos directamente cómo sale de la luz hacia el exterior. La presencia de un hematoma periaórtico, no vemos la salida de contraste, pero bueno, vemos que hay sangre rodeando la aorta, sea en el mediastino, como en estos casos, sea en el pericardio, como este hemopericardio, con o sin taponamiento, en la pleura, hemotórax, hacia los bronquios, una fístula ortobronquial con hemoptisis, hacia el intestino, puede ser que veamos que tengamos una hematemesis, una hematoquesia, o también que veamos con suerte el pasaje de contraste de la aorta hacia el intestino, o más frecuentemente el pasaje de aire desde el intestino hacia la pared de la aorta. Puede haber hemorragia hacia el retroperitoneo o también fístulas hacia la vena cava, entre otras. Otras veces no vemos ni el sangrado activo ni la presencia de cúmulos de sangre, sino que vemos una rarefacción de la grasa que rodea la aorta, estas zonas de atenuación, de este aspecto reticular, nodulillar, es lo que se conoce como stranding y que habla de edema en la grasa periaórtica, signo de inflamación, signo de ruptura contenida del proceso. Otro signo secundario, que también hablan de ruptura contenida, sería la discontinuidad del calcio parietal, cuando el calcio
se observa una calcificación circunferencial de un aneurisma de aorta y está interrumpida en algún punto de la esfera, este puede ser un punto de fuga o potencial, sobre todo si ese calcio que rodea el punto de discontinuidad se sale de la esfera imaginaria, es lo que se conoce como el signo del calcio tangencial, tiene todavía mayor valor pronóstico. Lo mismo que la presencia del signo de la semiluna hiperdensa, la presencia de una imagen semilunar hiperdensa en la periferia del vaso, tanto en la serie sin contraste como en aquella contrastada. Nos habla de la presencia de sangre, de hemorragia entre el trombo que se puede haber formado en el muro de la aorta y la pared, o bien directamente en la pared de la aorta como un hematoma intramural. El trombo a veces, antes de llenarse en forma periférica, puede llegar a fisurarse y puede ser un preludio después del signo de la semiluna y finalmente de una ruptura. Otras veces lo que vemos es el signo de la aorta caído, del abrazo aórtico, que consiste en el borramiento del espacio claro retroaórtico que normalmente separa este vaso de la columna vertebral. ¿Sí? El borramiento de ese espacio hace que la aorta tome contacto con la columna lumbar y explique la lumbalgia de muchos de estos pacientes. En casos más avanzados ya la aorta no solo toma contacto, sino que empieza a rodear a la columna, se conoce como el signo del abrazo de la aorta, como ven en la foto. Finalmente, cualquiera de estas entidades dijimos que puede desarrollar pseudoaneurismas como preludio de una ruptura. El pseudoaneurisma es, digamos, una dilatación focal del vaso en la que no están representadas todas sus capas. El aneurisma tiene todas sus capas representadas, íntima, media y adventicia. En el pseudoaneurisma está solamente la adventicia y con suerte, si es que está en absoluto, y a veces está rodeada por un trombo, pero si está, a veces podemos tener un poco de adventicia, a veces algo hasta de las lamelas más externas de la capa media. A los fines prácticos, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se comporta en una tomografía? Bueno, como un defecto focal, sacular y con un cuello angosto, distinto del aneurisma que tiene cuellos anchos o no tiene cuello en absoluto, son fusiformes en vez de saculares y en vez de focales son bastante más extensos. Más allá de los signos de ruptura, ruptura contenida, ruptura inminente, tenemos los signos de hipoperfusión tisular, patrimonio, como dijimos, de la disección y que se deben al compromiso de las ramas aórticas, ramas viscerales, por el proceso que puede generar, si compromete el lecho esplácnico, infarto intestino mesentérico, infartos hepáticos totales o parciales, infartos renales, también de todo un riñón o de un polo, como en el ejemplo de izquierda y derecha que acabamos de ver. Y finalmente hay otros datos imagenológicos que no nos hablan de complicaciones, sino que hablan de mal pronóstico. Más allá de la localización tenemos el desarrollo de aneurisma, es decir, de un diámetro aórtico de por lo menos 55 milímetros en la aorta descendente, sumando la luz verdadera y la falsa. Y bueno, ya hablamos de diagnóstico y hablamos de estratificación de riesgo. Vimos cómo seguimos un enfoque sindrómico para todos estos casos y lo mismo vamos a hacer con el tratamiento. Bueno, el tratamiento médico tiene 4 pautas que son el tratamiento médico agresivo buscando la estabilización clínica, la derivación a un centro de referencia y la intervención según corresponda. El tratamiento médico agresivo que busca la estabilización inicial se basa en 3 pilares fundamentales: la analgesia, la reducción de la contractilidad miocárdica y el control de la tensión arterial. La analgesia es el primero de ellos, el que primero hay que tener en cuenta y realizar, y se logra con opioides endovenosos potentes como morfina o sus derivados. Más allá de una cuestión humanitaria, es importante calmar el dolor porque disminuye la descarga adrenérgica, que vamos a ver es importante en el siguiente punto, que sería buscar la reducción de la contractilidad cardíaca, la que denominamos de PDT, o sea, la velocidad de aumento de presión en función del tiempo, es un indicador de la contractilidad cardíaca, y necesitamos bajarla porque un ventrículo impetuoso que genere chorros bruscos de eyección a través de la válvula va a generar un impacto importante en la pared aórtica con aumento de su estrés y mayor debilitamiento y daño de una pared ya de por sí dañada. Para lograr este objetivo
las drogas de elección son los beta bloqueantes por vía endovenosa y si están contraindicados podríamos usar en su defecto calcio antagonistas. Tenemos que regular la función buscando una frecuencia cardíaca de entre 60 y 80 latidos por minuto como un parámetro que nos permite suponer que va bajando la frecuencia cardíaca, baja paralelamente el inotropismo, ya que ambos responden a los beta bloqueantes en forma paralela. Logrado la analgesia y lograda la reducción de la contractilidad cardíaca, el paso siguiente es controlar la tensión arterial y lo hacemos mediante el uso de drogas vasodilatadoras endovenosas como el nitroprusiato y titulables como el nitroprusiato de sodio, buscando una sistólica de 110 latidos por minuto, de 110, perdón, milímetros de mercurio y una diastólica de 70, siempre que no causemos hipoperfusión tisular. Y bueno, nunca hay que usarlos en forma aislada porque si lo hacemos van a aumentar la frecuencia cardíaca en forma refleja, van a aumentar entonces con el consiguiente aumento de la contractilidad miocárdica y progresión de la disección o del desperfecto. Ahora bien, ese sería el tratamiento médico inicial. ¿Cómo definimos si intervenimos o no a un paciente? Bueno, nos fijamos en la localización del defecto, si una síndrome aórtico agudo de tipo A, si compromete la aorta ascendente, rápidamente iríamos al paciente para una intervención, mientras que si estamos en presencia de un síndrome aórtico agudo de tipo B, de nuevo, respeta la aorta ascendente, vamos a tratar de detectar la presencia de alguna complicación o signo de complicación inminente. Si alguno de ellos está presente, vamos a proceder a la intervención en agudo, mientras que si no están presentes, vamos a monitorear el paciente en un área de cuidados críticos, UTI o unidad coronaria, durante 7 a 14 días, buscando la presencia de complicaciones o signos de mal pronóstico. Si en este lapso se llegan a presentar, haremos una intervención en la fase que corresponda, subaguda o alejada. Si no se presenta ninguno de ellos, seguiremos con tratamiento médico y control a largo plazo. Hablamos de decidir una intervención o no. Bueno, ¿qué intervención tenemos disponible? Para los síndromes aórtico agudo de tipo A es la cirugía a cielo abierto, es el tratamiento de elección. Consiste en reemplazar la aorta torácica, ¿sí? O la aorta torácica ascendente, digamos, por una prótesis de Dacron o algún otro material sintético y eventualmente reemplazar, si hiciese falta, o reparar la válvula aórtica y reimplantar las arterias coronarias, si hubiesen sido afectadas por la disección o alguno de los otros componentes. A veces tenemos que reemplazar también o desarrollar bypass para los troncos supraórticos y a veces, si el defecto se extiende hasta la aorta descendente, tenemos que también intervenirla. No es fácil intervenir la aorta descendente, ahora vamos a ver. Por eso, más allá de hacerlo a cielo abierto, se trata de intervenirla a cielo abierto desde la aorta ascendente, colocando lo que se llama una pata de elefante, o en forma endovascular desde las extremidades inferiores. Es difícil intervenir la aorta descendente y por eso hoy en día se usa, vamos a ver, muy poco la cirugía para los síndromes aórticos agudos de tipo B. ¿Por qué? Porque a los pacientes hay que colocarlos en decúbito lateral, necesitan una ventilación, una intubación selectiva de un bronquio y se los ventila mediante un solo pulmón con el respirador. Hay que hacer incisiones enormes como tóraco-freno laparotomía. Eso lleva a pérdidas sanguíneas enormes y además hay que hacer un clampeo de la aorta durante periodos prolongados, lo que aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, genera sufrimiento, isquemia y eventualmente infartos periprocedimiento. Y además, bueno, va a generar isquemia visceral, sobre todo de las arterias medulares, con el riesgo de paraplejía. Encima todo esto en pacientes ya de por sí de alto riesgo. Por eso en los últimos años, como alternativa al tratamiento quirúrgico de la patología de aorta descendente, ha surgido el uso de las endoprótesis. Las endoprótesis son una serie de coronas metálicas de distintas aleaciones, unidas entre sí por una tela a forma de forro, de estuche, pueden ser de nylon o de politetra fluoroetileno. Estos dispositivos
se introducen por una vaina desde la arteria femoral, como vimos, se los avanza hasta donde está el desperfecto y se los va desplegando gradualmente, cuidadosamente, mediante control radioscópico. La racionalidad de su uso consiste directamente en aislar la pared de la aorta que está dañada por el aneurisma, por la disección o lo que fuera, de las ondas de presión que provienen de la luz verdadera del vaso. De esta forma, al no tener contacto el impulso sistólico en cada latido, que resulta dañino, como vimos, para la pared de la arteria, el proceso de alguna forma se limita. En el caso particular de la disección de aorta, además, lo que genera es digamos, un cierre del desgarro TIER, deja de entrar sangre a la luz falsa, se redirige a la luz verdadera, el juego de presiones cambia, se presuriza la luz verdadera, se despresuriza la falsa. De esa forma, las disecciones que se introducían en las ramas colaterales de la aorta colapsan de alguna forma y se logra ganar nuevamente el flujo hacia las vísceras comprometidas, y al quedar aislada de la luz verdadera, la luz falsa termina por trombosarse, fibrosarse y generar una cicatriz. Los estudios que han comparado un método con el otro mostraron claramente que es muy superior el uso de tratamiento endovascular al uso de la cirugía a cielo abierto para la patología de aorta descendente. Inclusive hay algunos trabajos muy elegantes, que lo que han hecho es comparar la evolución de los pacientes con síndrome aórtico agudo de tipo B, en los que fueron tratados médicamente, que fueron exclusivamente pacientes sin complicaciones, y los pacientes que fueron tratados en forma intervencionista, tanto a cielo abierto como endovascular. Estos últimos dos grupos son pacientes complicados. Los que no estaban complicados no se los intervenía, ¿sí? ¿Y qué se vio? Que, bueno, los pacientes intervenidos a cielo abierto, complicados e intervenidos a cielo abierto, tenían una alta mortalidad, mientras que los pacientes no complicados y que recibieron tratamiento médico tenían la misma mortalidad que los pacientes complicados con tratamiento endovascular. En otras palabras, el tratamiento endovascular logró equiparar a la evolución de un paciente complicado con un paciente no complicado, y por eso son el tratamiento endovascular el tratamiento de elección hoy en día para los síndromes aórticos agudos de tipo B. Como conclusión, estamos hablando de entidades que tienen una fisiopatología, antecedentes, forma de presentación, diagnóstico, tratamiento y pronóstico similares. Incluimos siempre a la disección de aorta, el hematoma intramural y la úlcera penetrante de aorta, pero podríamos incluir los pseudoneurismas traumáticos e infecciosos o a los aneurismas degenerativos con ruptura inminente.
acarrean todos un pronóstico ominoso, por lo tanto es necesaria su alta sospecha, sobre todo en pacientes con dolor intenso, de inicio súbito, con cambios en el estatus hemodinámico o signos de isquemia tisular o periférica, sobre todo si tiene antecedentes de fragilidad aórtica. El tratamiento, el método diagnóstico de elección es la tomografía multicorte, y el tratamiento se basa en primera instancia en controlar el dolor, bajar el inotropismo cardíaco y la tensión arterial, y ante la presencia de cuadros que comprometan la aorta ascendente o la detección de complicaciones o parámetros de mal pronóstico, una intervención urgente. Sea cual fuere el caso, no hay que darse por satisfecho cuando uno saca al paciente adelante después de la fase aguda. Nunca debe considerarse un paciente de estos curado de la enfermedad, como dijo el doctor Crawford, uno de los padres del tratamiento quirúrgico de la aorta. Hay que controlarlo de por vida. Muchísimas gracias.